A nuestro grupo le corresponde el sistema de Colombia y España. Como primer punto tenemos que Colombia en su Constitución Política de 1991 establece la seguridad social como un servicio público permanente y un derecho colectivo consagrado por sus principios rectores, el cual puede ser prestado por el Estado o por sus particulares. También se crea el Sistema General de la Seguridad Social bajo la Ley 100 de 1993. En cuanto a su financiación y organización, se tiene que el Fondo de Solidaridad Pensional es uno de los más grandes, que es una cuenta de la nación sin personería jurídica adscrita al Ministerio del Trabajo, la cual subsidia las cotizaciones de las pensiones de las personas que por su situación económica no pueden acceder a la seguridad social. Tenemos la unidad de pago por capitación, el ADRES que administra los recursos del FOSIGA y recursos relacionados con la salud, y se establece el régimen subsidiado y contributivo y demás diferentes pensiones en Colombia, entre ellas vejez, sobreviviente, invalidez, de las cuales se hablará más adelante. En cuanto a España, se tiene que el sistema de seguridad social va en favor de los trabajadores basados en la protección y en el sistema financiero de capitalización. Además, es un modelo mixto. Se rige bajo la Ley General de Seguridad Social del texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 8 de 2015, el cual establece una protección contributiva y no contributiva. También tiene diferentes regímenes, el general, el especial de trabajadores del mar, especial de trabajadores por cuenta propia autónoma, especial del carbón y especial de estudiantes. Se rige, digamos, como que por diferentes sistemas. Uno de ellos es el sistema de reparto para todas las contingencias y situaciones amparadas con alguna excepción de accidentes de trabajo, y se establecen ciertos porcentajes en donde estarían los trabajadores, los empleadores y también el Estado. Ahora vamos a hablar sobre las pensiones. En Colombia se implantó con la Ley 29 de 1905 y en España con el Real Decreto del 11 de marzo de 1919. La norma básica es la Ley 100 de 1993 en Colombia y en España el Real Decreto Legislativo 8 de 2015. En Colombia aplica para los trabajadores dependientes e independientes, así como los servidores públicos. En España para los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. Los requisitos para el acceso a la prestación en Colombia en el régimen de prima media son 62 años si se es hombre y 65 años si es mujer y 1.300 años de cotización. En el caso del RAIS se aplica las mismas edades pero en 1.100 semanas. Y en España, por el contrario, en España se deben tener cubierto como mínimo 15 años, de los cuales 2 deben estar comprendidos en los últimos 10 años y tener 65 años de edad tanto para los hombres como para las mujeres. En el régimen de prima media el ingreso base de liquidación es del 65% y en España es del 50%. El mismo ingreso base de liquidación. Cada año se actualizan las pensiones en Colombia en función al IPC. Y en España se actualizan conforme a la Ley General de los Presupuestos del Estado. Y ahora respecto a la asistencia sanitaria, en Colombia se implantó con la Ley 90 de 1946 y en España con la Ley del 14 de diciembre de 1942. Las normas básicas en Colombia son la Ley 10 de 1990, la Ley 60 de 1993, la Ley 100 de 1993, entre otras. Y en España es la Ley 14 del 25 de abril de 1986 y la Ley 16 de 2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de la Salud dada por el Real Decreto del 16 del año 2012. La aplicación personal en Colombia se aplica por el régimen subsidiado y el régimen contributivo, gente sin y con capacidad económica respectivamente. En Colombia se aplica, en España, perdón, se aplica a los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia, a los titulares de pensiones y los beneficiarios de prestaciones periódicas a efectos de modalidad no contributiva, todos los residentes y además para todos los residentes legales. El límite de ingresos en Colombia son 25 salarios mínimos y en España no existe. Los beneficiarios en Colombia son los afiliados, su cónyuge, compañera, hijos menores de 18 años, los hijos de beneficiarios y hasta que dichos beneficiarios conserven dicha condición. En España es el afiliado, su cónyuge o compañero permanente, los hijos menores de 18 años, los hijos beneficiarios y hasta que dichos beneficiarios conserven su condición. Los requisitos básicos para el acceso a esta prestación en Colombia es que deben estar afiliados al sistema o tener la condición de beneficios tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado. Y en España deben residir en la nación, estar de alta en la seguridad social y ser beneficiario de pensiones u otras prestaciones periódicas de la seguridad social española. El inicio de la prestación en Colombia se da para estar afiliado al régimen contributivo en calidad de cotizante o beneficiario, al régimen subsidiado como cabeza de familia o beneficiario. En España se da desde el inicio de la enfermedad. La duración de la prestación en Colombia es ilimitada y en España también. La elección de un médico en Colombia es parcialmente de libre elección, dentro de los que se encuentran adscritos a la EPS en la que esté vinculada la persona. En España el médico de cabecera es de libre elección, según competencia de territorios. Y la participación en los honorarios. En Colombia los usuarios están sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Y cuando quieran acceder a un médico deberán pagar en estos. En España esto no existe. La hospitalización
En Colombia, los afiliados al régimen contributivo deberán cancelar los copagos y los del régimen asociado no deberán cancelar nada. En España, la hospitalización por intervención quirúrgica es totalmente gratuita y otras hospitalizaciones dependerán de la autorización que haga la autoridad médica. La asistencia médica será en Colombia el tratamiento básico y preventivo. Y en Colombia serán extracciones y tratamientos diversos. Las prótesis dentales pueden dar lugar a ayudas económicas en caso de accidente laboral o enfermedad profesional. Productos farmacéuticos se suministran en forma gratuita en Colombia y en España los beneficiarios pagan del 40 a 60% del precio. Las prótesis ópticas, cuando sean prescritos por el médico en Colombia, serán gratis y en España son totalmente gratis. Y otras prestaciones, el recambio por razones de desgaste normal, crecimiento o modificaciones morfológicas del paciente, entre otras. Y en España diversas prestaciones previstas para todos los beneficiarios o para determinadas categorías de beneficiarios, asistencia a domicilio para los jubilados, los inválidos, etc. Bien, ahora para hablar del apartado de prestaciones económicas por enfermedad debemos tener en cuenta la legislación básica que regula esto. En Colombia la ley 57 de 1915, la ley 90 de 1946. En España la ley de 14.12.42. Asimismo la ley básica que regula cada uno en materia sustancial, lo cual se puede ver en la presente diapositiva. Las personas protegidas para este caso son tanto trabajadores dependientes como independientes que coticen al sistema de seguridad general en salud social integral. Asimismo en España, que son los mismos independientes o dependientes, los cuales serán trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia. Por otro lado, tenemos el límite de ingreso que en Colombia será un mínimo de salario mínimo, en España no existe. Los requisitos básicos para acceder a la pensión son básicamente que encontrarse al día con el pago de las prestaciones económicas y estar afiliada y aportar un mínimo de 4 semanas de cotización. En España no existe un requisito sine qua non. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en cuanto a la cotización, en Colombia deberá acreditarse la cotización de un periodo mínimo de 4 semanas. En España debe haber cotizado por lo menos 180 días durante los 5 años inmediatamente al hecho causante. Y para el tema de la validación ante pensión de invalidez y demás por enfermedad, deberá mirarse de acuerdo los documentos o los actos administrativos que expidan profesionales médicos, ontológicos, etc. Asimismo, en España, por otro lado, en España, la incapacidad de tener un plazo de 4 días a partir de la fecha de la baja laboral y luego, dentro de los 3 días, deberá presentarse a la correspondiente empresa para que sea validada. El plazo de espera para los empleadores para reconocer las prestaciones económicas es a partir del tercer día. En España, 3 días en el caso de trabajadores por cuenta ajena. La duración máxima de las prestaciones se otorga con un máximo de 180 días. En España será por 12 meses prorrogables durante 6 meses en el caso de posible recuperación del que trabaja. La cuantía de las prestaciones será las 2/3 partes del salario durante los 90 y 80 días de tiempo de incapacidad en Colombia. En España será el 2 al 4% del 60% de la base reguladora a partir de los 21 días. En Colombia se otorga mientras dure la enfermedad con un máximo de 180 días y en España pues lo que ya se dijo anteriormente. Ahora las prestaciones por desempleo básicamente se regula por estas leyes, tanto trabajador dependiente como independiente. Las clases de prestaciones serán aporte de seguridad social de salud y pensiones, calculados sobre un salario mínimo, la cuota monetaria del subsidio familiar y bono de alimentación. En España serán los desempleados sin cargas familiares, prestaciones por desempleo y subsidio asistencial. Asimismo, como requisitos deberá en Colombia haber perdido involuntariamente el empleo, que las personas estén aptas para trabajar y disponibles en el trabajo, haber cubierto un periodo mínimo de cotizaciones. En España, haber perdido de forma involuntaria el empleo, tener capacidad y la voluntad de trabajar, etcétera, etcétera, y los que aparecen más puntualmente en el documento. Asimismo, en periodo previo de cotización deberá haber un despido, un retiro injustificado, reducción del personal. En España será pues por un periodo mínimo de más de 12 meses. En Colombia la edad máxima no existe. En España debe haber el cumplimiento de la edad de jubilación. Y la cotización previa debe haber por despido y demás, como se mencionó anteriormente. La duración de la prestación en Colombia será por 6 meses y en España será el mismo porcentaje. Gracias.
Continuando con nuestra exposición, pasamos al tema de accidentes de trabajo en enfermedades profesionales. Para el caso de Colombia, el sistema está organizado a cargo del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, la Dirección General de Riesgos Profesionales, el Instituto Nacional de Salud y la Superintendencia Financiera de Colombia, quien hace las veces de ente de vigilancia y control. En cuanto a los organismos de gestión pública, está la Administradora de Riesgos Profesionales del Estado positivo. En cuanto a la financiación, el sistema se financia a partir de las cotizaciones a cargo exclusivo de los empleadores dependiendo del nivel de riesgo de la actividad. En España, por el contrario, la organización está a cargo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y como organismos de gestión pública encontramos el Instituto Nacional de Seguridad Social. En cuanto a la financiación, debemos decir que el sistema se financia con recursos enteramente públicos. En cuanto a la legislación básica, la norma vigente, la más importante para el caso de Colombia, es la Ley 100 de 1993, y en España el texto respondió a la Ley General de Seguridad Social. En cuanto a la aplicación personal, para el caso de Colombia aplica para trabajadores dependientes de manera obligatoria y para los trabajadores independientes si se afilian de forma voluntaria. Para el caso de España aplica para los trabajadores por cuenta propia y ajena. Las situaciones cubiertas en ambos casos, en ambos países, cubre contingencias referentes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para el caso, en cuanto a los requisitos básicos de acceso, en Colombia las prestaciones no están sometidas a periodos previos de cotización y se accede a estas a partir del día siguiente a la afiliación. Para el caso de España, se requiere estar en alta en la seguridad social o en una situación similar al alta, no se exige un periodo previo de cotización. Para el caso de las prestaciones de viudedad, se requiere haber sido cónyuge o conviviente de hecho, y para el caso de las prestaciones de orfandad, aplica para los hijos menores de 18 años, aunque esta edad puede ampliarse si el hijo no trabaja. En cuanto a la clase de prestaciones, hay que decir varias cosas. Primero, estas se pagan al accidentado o en caso de su fallecimiento como beneficiario a sus familias. También va a depender del nivel de invalidez, si es de carácter temporal, si es permanente parcial o permanente total. Y estas varían, son asistenciales, que incluyen el tema de recuperación, rehabilitación o también prestaciones dinerarias a modo de indemnización. Lo mismo, estos mismos criterios van a aplicar para establecer el valor de la prestación a pagar en caso de las prestaciones dinerarias. Ahora, en cuanto a la compatibilidad con trabajos, para el caso de Colombia se establece una protección al trabajador para que el empleador no interrumpa su incapacidad y éste pueda recuperarse. Igualmente, el trabajador debe procurar por el cuidado de su salud, razón por la cual no puede ejercer otro tipo de actividades o trabajos. En España, por el contrario, la pensión de incapacidad permanente total es compatible con otros trabajos diferentes a los que realizaba con anterioridad. Ahora, en cuanto a la compatibilidad con otras pensiones, para el caso de Colombia, las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional son compatibles con las de vejez o con las de invalidez de origen común. Para el caso de España, la incapacidad permanente total, la compatibilidad es posible, mientras que la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, las prestaciones a este título no impiden el ejercicio de otras actividades compatibles con el estado de invalidez. En cuanto a otras prestaciones que ofrece el sistema, para el caso de Colombia se ofrecen programas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y programas de rehabilitación para el trabajo a las personas en condición de invalidez. Para el caso de España, se establece una prestación por lesiones permanentes que no da lugar a una invalidez, importe fijado según el baremo que toma en cuenta la disminución o la alteración real de la integridad física. En cuanto a las prestaciones en caso de defunción, para el caso de Colombia se contemplan dos prestaciones, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario, y para el caso de España el subsidio por defunción o prestación especial. En cuanto a la actualización, tenemos que tener en cuenta que para el caso de Colombia esta actualización es anual y se hace de acuerdo al IPC. Para el caso de España, este tipo de prestaciones se ajustan de acuerdo a los criterios del resto de las pensiones. Bueno, continuando con las prestaciones por maternidad, en este caso el ámbito de aplicación, tanto la aplicación personal, tanto de Colombia como España, son parecidas, muy parecidas, dado que no tenemos que dar alguna comparación. Requisito para el acceso a prestaciones. Estas prestaciones, tanto asistenciales como económicas,
Colombia hay menos requisitos que en la legislación española. En la legislación española hay una serie muy numerosa de requisitos para que los usuarios puedan tener acceso a estas prestaciones. Nivel cuantitativo de las prestaciones. Tanto Colombia como España manejan un diferente método para hacer que el subsidio sea equivalente. También otra diferencia, las licencias. En Colombia la licencia es de 12 semanas, mientras que en España es de 16 semanas. Si es de parto múltiple, se le sumarán 2 semanas a partir del segundo hijo. Las imposiciones fiscales no tienen que tributar, tanto en Colombia como en España. Invalidez. En invalidez, Colombia maneja la definición de riesgo común, accidente no laboral, y riesgo laboral, accidente laboral. En España solo se mira invalidez permanente. El ámbito de aplicación es el mismo. La fecha de efecto en el origen común se necesita haber agotado la incapacidad temporal tanto igual en España. Y la pérdida de 50% de la capacidad laboral en el origen laboral, que también haya perdido eso y que el accidente sea laboral. En la base reguladora para determinar la cuantía de prestaciones es diferente, dado que en España se maneja diferente si es laboral o no laboral. Bueno, continúan mis compañeros. Mensualmente y el monto de la pensión de sobrevivientes se calcula dependiendo del número de beneficiarios y de la base de cotización del afiliado fallecido. En España, los beneficiarios del afiliado fallecido tienen derecho a una pensión de viudedad, que es una prestación económica que se paga también mensualmente, y el monto de la pensión de viudedad se calcula o depende de la edad del beneficiario, del número de hijos que tiene a cargo y de la base de cotización del afiliado fallecido. Además de esto, los beneficiarios del afiliado también tienen derecho a otros beneficios como la pensión de orfandad, jubilación, entre otros.